Así es, Señor. En esos brazos de papá, hoy estamos, dígale hoy. Hoy disfrute de esos brazos de papá. Usted está en el regazo de su Padre. Usted hoy está en ese lugar especial. Usted es la niña de sus ojos. Dígale hoy, Señor, cuánta seguridad hay en tus brazos, Señor. Cuánta seguridad hay, Señor, en esa verdad tuya, en esa gracia tuya. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres y serás para siempre, Señor, mi Dios. Aliméntese hoy en esos brazos de papá. Susténtese en ellos, porque allí está la palabra de vida, porque allí está la palabra grande. Entréguele hoy su corazón a Dios. Dígale, Señor, hoy entrego mi corazón porque en él mana la vida, Señor. Y quiero vivir, Señor, en tus brazos. Quiero vivir en tu seguridad, Señor. Quiero vivir para ti. Así que acérquese a la presencia de ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios todopoderoso, el que es justo y el que es bueno, el que es misericordioso en todo. Dele gracias, porque solamente a través de Él tenemos vida. Dele gracias porque solamente a través de Él podemos tener sanidad. Porque hoy, Señor, su palabra para mí es la seguridad. Así que dele gracias a Él, que vive por los siglos de los siglos. Y oremos por nuestra familia. Dígale, Señor, oro por mi familia. Porque yo sé, oh Dios, que mi familia llegará a tus pies. Porque sé, oh Dios, que tú lo llamarás a este redil. Padre, perdónales toda su inequidad y no cuentes sus pecados, Señor, sino que permíteles que ellos conozcan de la verdad y de la gracia tuya, Señor. Permíteles hoy ver, Señor, tu amor y tu fidelidad, que es grande y poderosa, el Dios maravilloso, el que le sustenta con la verdad. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos delante de tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Hoy estamos en nuestro segundo día de ayuno. Recuerde que los esperamos a las 7 de la noche, presencial Restrepo y presencial de Otoco. Segundo día de ayuno. Estamos caminando o conociendo a estos hombres, 10 varones que caminaron con el propósito de Dios. Vuelvo y les recuerdo la visión de este ayuno. Es para que en este año 2025 nosotros podamos caminar en el propósito del Señor y aprendamos a caminar. Anoche aprendimos que es necesario para caminar en el propósito de Dios apartarnos de las tradiciones humanas. Oseas nos enseñó eso, que él se apartó de la tradición humana para poder cumplir el propósito de Dios, para poder caminar en ese propósito. Así que todos están cordialmente invitados a este segundo día de ayuno. Recuerden, 7 de la noche, para que no se lo pierdan. Caminar con Cristo en su identificación es lo importante. Este año 2025, identificándonos con Cristo. Continuamos entonces con nuestro tema devocional. Recuerde que estamos viendo en los brazos de papá. Y hoy vamos a ver un tema. Continuamos con esas características de Abraham. Ayer veíamos entonces a este Abraham como padre de la fe. Abraham recibió unas promesas, una promesa muy importante de parte de Dios. Y esa promesa también se iba a extender a nosotros, como coherederos de la gracia, como coherederos de la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 4,
Libro de Romanos, capítulo 4. Ahí vemos el ejemplo de Abraham. Empezamos con este ejemplo y dice Pablo a la iglesia de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, al que le justifica, al impío, su fe le es contado por justicia. Eso decía Pablo de Abraham. Abraham era un hombre que Pablo lo tomaba como ejemplo. En ese mismo capítulo, a partir del versículo 13, hay una gran promesa. Y dice así: porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Volvamos a leer. Es interesante este versículo, porque nos hace herederos del mundo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Hay algo acá, para que empecemos entonces en esta parte. La promesa nos hace herederos del mundo. La promesa hizo a Abraham heredero del mundo. ¿Y cuál promesa? La promesa de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, donde dice que había una nación grande, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que sería bendecido y que sería su nombre, o sería el renombre. Eso nos alcanzó a nosotros, como lo hemos venido hablando. Pero también acá hay una promesa muy importante, y es que a través de Abraham nos va a ser herederos del mundo. Recibiremos de parte del Señor, de parte de Dios, para ser herederos del mundo, los dones, los bienes y la riqueza de su Hijo Jesucristo. Recuerden, usted y yo somos herederos del mundo. Recibimos de parte de Dios Padre, de nuestro Señor, de Jehová. Vamos a recibir los dones, los bienes y las riquezas de Jesucristo. Eso es ser herederos del mundo. Cada día nosotros vamos a poder disfrutar de esta herencia. Esta herencia va a ser palpable en el momento cuando Cristo empiece a gobernar. Cuando Cristo empiece a gobernar su vida. Cuando Cristo empiece a estar en nuestro corazón. Cuando Cristo tocó a la puerta, cuando llamó, cuando usted le abrió y Él entró y se sentó a su mesa. En ese momento ya somos herederos. En ese momento entonces somos dueños del mundo por parte de Dios. ¿Cómo empezamos? Cristo es el dueño del mundo. Eso no tiene duda, que Él es dueño de todo. Eso dice el Salmo 24:1. Pero también nosotros somos coherederos, porque el Señor nos permitió ser coherederos de la gracia. Nos permitió entonces estar en esa presencia. Nos permitió entonces estar delante de Él. Nos permitió entonces ver esa verdad. Nos permitió entonces ver esa misericordia. Ver cada una de sus cosas.
Y así como nos hizo coherederos de la gracia, también nos hizo herederos del mundo. Usted es hoy heredero. Y vamos a ver un poco más profundo qué significa esa herencia del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice su palabra así. Primera de Pedro, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Pero qué es esa multiforme gracia del Padre? Es todos sus dones, es todo lo que Dios es para nosotros. Nosotros hicimos herederos a través del amor de Dios. Y Dios le permite, por ejemplo, cuando usted es heredero de una herencia terrenal, todos los bienes que tiene este patriarca se reparten entre sus hijos. En todos. No es una parte, no, son todos los que este patriarca tiene, se van repartiendo entonces en cada uno. En esta parte, usted y yo somos herederos de todo lo que tiene Dios Padre, de todo, de esa multiforme gracia del Señor. Sus capacidades, su intelecto, su conocimiento, su ciencia, todo eso lo recibimos nosotros como hijos. Y debemos aprender a disfrutar de lo que Dios nos está dando, aprender a disfrutar de esa herencia. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Y es que más que una herencia terrenal, recuerden, más que una herencia terrenal, es vivir las promesas de Dios acá en la tierra. No es solamente lo terrenal, sino aprender a vivir. El libro de San Juan, capítulo 10, en la parte B, dice que el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Esa vida en abundancia es una de las herencias del Señor aquí en la tierra. La vida en abundancia no empieza cuando nosotros estemos en su presencia, no. La vida en abundancia empieza acá, en esta tierra, en este lugar. Entender que somos herederos del mundo. Y el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Y debemos de aprender esa herencia del Señor, a vivirla. ¿Por qué? Mire, la vida que nos ha dado Cristo, una vida nueva, una nueva posición, un nuevo lugar, tenemos que aprender a vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender a vivir? Mire, Cristo te da una nueva condición de vida. Es decir, ya no nos movemos por el pecado y por las cosas del mundo, sino por el amor de Cristo. Y esa es nuestra nueva condición. Para ser herederos del mundo, yo primero tengo, recuérdenlo, primero tengo que ser identificado con Cristo. Yo no puedo ir a heredar cuando no tengo una identificación, cuando no tengo un apellido. Nadie puede reclamar una herencia cuando no tiene su apellido, cuando no es de esa genealogía, cuando no estamos dentro de lo que, como lo vivió Abraham. Abraham era un hombre que nos dejó un legado, nos dejó un linaje. Y por ser herederos de ese linaje,
también somos herederos de esa promesa del Señor de ser herederos del mundo. Con esa nueva condición, ya tenemos, la nueva condición ¿cuál es? Identificarnos con Cristo. Ya somos de linaje, porque somos herederos en Abraham. Ahora, empezar a vivir esa nueva vida. Y es la vida abundante. La vida que Cristo te ha ofrecido en Juan capítulo 10, versículo 10, parte B. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Y la vida abundante entonces consiste en que usted y yo seamos herederos del mundo, en que vivamos en esta tierra, en que empecemos a ser capacitados por medio de la identificación de Cristo, por medio de la llenura del Espíritu Santo en todos sus frutos. Es decir, capacitados en el amor, capacitados en el gozo, capacitados en la paz, capacitados en el dominio propio, capacitados en la templanza, capacitados en la misericordia, capacitados en la fe. En cada uno de ellos debemos de estar capacitados a través del Espíritu Santo para poder vivir la vida abundante, para poder ser herederos del mundo. ¿Por qué un heredero malgasta la herencia? Porque no está capacitado, porque no tiene el conocimiento del manejo. Porque entonces, usted lo ve, mucha gente hereda y a los pocos días se quedó sin nada, porque despilfarró esa herencia. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando podemos entonces estar capacitados e instruidos en el fruto del Espíritu, y vamos a poder ser hombres y mujeres gozosos, llenos del amor de Dios, con el dominio propio para apartarnos del pecado, con la templanza para tomar las decisiones en Cristo, para estar llenos de fe, que le digamos al sicomoro que se mueva, para poder tener misericordia por nuestro hermano. Entonces Dios nos ha capacitado en esa vida nueva, en esa vida abundante. Ahí empezamos a ser herederos del mundo. Ahí empezamos entonces a vivir una nueva herencia. Cada día vamos entonces a poder vivir en esa vida abundante. Sobre cada uno de nosotros va a prevalecer el amor. Y no un amor condicional, sino un amor incondicional. Un amor de salvación, que es el amor que nos ha ofrecido el Señor. Para usted ser heredero del mundo, primero tiene también que ser salvo. Identificado con Cristo primeramente, para poder obtener una salvación, una vida eterna. Ser heredero del mundo también entonces nos va a permitir disfrutar de todo lo que éste posee, quiere decir, de lo que hay acá, de lo que hay en esta tierra. Muchas veces nos enseñan y nos dicen es que usted no puede disfrutar de lo que hay en el mundo porque eso es pecado. No. Cuando usted es heredero de Dios, cuando usted es heredero a través de la identificación con Cristo, cuando usted entonces ha recibido una salvación por parte del Señor, usted es heredero de lo que hay acá y puede disfrutarlo. El apóstol Pablo lo enseña. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice. Hay algo importante, es que yo puedo ser heredero, disfrutar de las cosas que hay aquí en esta tierra, pero ¿sabe que hay algo importante? Es que no me puedo dejar esclavizar, no me puedo volver esclavo de lo que hay en este mundo. Eso es diferente. Disfrutar de las cosas sin volverme esclavo, sin volverme entonces nuevamente un amor hacia lo terrenal. El libro de San, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, dice así, en el versículo 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir, usted y yo somos herederos de lo que hay en el mundo, de lo que esto posee. Lo podemos disfrutar, pero sin dejarnos llenar de avaricia, sin dejarnos llenar entonces de idolatría, sin dejarnos llenar del consumismo, no, sino vivir en la plena garantía de Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo todo lo puedo vencer. Cuando usted y yo entonces disfrutamos del mundo y lo disfrutamos a través de Cristo, lo vamos a hacer por medio de la fe. Ya no lo vamos a hacer por medio de la obra, de la carne, no, sino por medio de la fe. Quiere decir, todo lo que obtenemos y disfrutamos es porque lo hemos recibido de manos del Señor. Y eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses nos enseña lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Somos herederos del mundo por Cristo, identificados con Cristo, tenemos una salvación, tenemos la vida abundante, podemos vivir en esta tierra, disfrutar de todo, porque Cristo nos suplirá todo lo que a nosotros nos falte, conforme a sus riquezas, conforme a lo que Él es, conforme a lo que es el dueño del mundo, pero sin dejarnos caer en la tentación, sin dejar caer en la avaricia. Le repito nuevamente. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente, y con esto cerramos el día de hoy. Mire lo que le dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice en esa última parte: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El mundo yo lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Y no el mundo para pecar, no. El mundo en la riqueza que Dios me ha entregado. El mundo en lo que Dios me ha hecho, para poder que yo disfrute de lo que hay en este lugar. Dios le preparó de antemano el mundo para que usted y yo disfrutemos como hijos de Dios. De que usted no se abstenga de vivir conforme a la riqueza de Cristo. Usted puede vivir bien. Usted puede comer bien. Usted puede habitar en una casa bien. En lujos, claro, eso no es pecado. El pecado es que usted no se vaya a dejar convencer del mundo y que usted idolatre esa riqueza. Que usted se vuelva esclavo y preocupado por el dinero que tiene. Ese es el pecado. Pero si usted disfruta de su riqueza, sabiendo que Dios es primero y que su mirada está en Dios y que Dios le ha provisto esa riqueza para que usted la disfrute, el apóstol Pablo lo está diciendo. Está diciendo ahora: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que mi fe sea en Cristo, no en mi riqueza. Que mi fe sea en Cristo y no en lo que el mundo me está ofreciendo. Pero que yo disfrute del mundo, claro. Somos herederos del mundo para disfrutar lo que hay en este lugar. Para disfrutar cada cosa. Porque todo lo creó Dios para que usted y yo lo podamos vivir. Así que cada día aprendamos a vivir en el gozo del Señor. Aprendamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Los invito entonces a que oremos. Amado Dios, hoy quiero darte gracias. Gracias porque tú has preparado de antemano el mundo para que nosotros vivamos, Señor. Y para que disfrutemos de esas riquezas. Pero esas riquezas en Cristo Jesús. No cayendo en la idolatría. No cayendo, Señor, en la avaricia. No cayendo en el consumismo, Señor. No siendo entonces esclavos de cuidar la riqueza, sino siendo esclavos tuyos, Señor, de adorarte y exaltarte. Porque nosotros, Señor,
todo nos lo suplirás tú, conforme a tu riqueza en Cristo Jesús, Señor. Por eso es bienaventurado el varón que ha confiado en Jehová y que ha puesto su confianza en Él. Por eso somos, Señor, hijos de tu prado. Y ahí experimentaremos, Señor, la gracia de la riqueza en el mundo, Señor. Porque tú nos has traído para que vivamos, Señor, conforme a tu bendición. Porque seremos benditos, Señor. Y la bendición también implica que disfrutaremos de cosas materiales, Señor, como lo dice el libro de Deuteronomio 28. Que si guardamos todos sus mandamientos, sus leyes, y las ponemos por obra, entonces todas esas bendiciones nos alcanzarán. Y hay bendiciones para todos. Está la bendición del entrar, del salir, la bendición de ser cabeza y no cola, la bendición entonces de habitar en este mundo, porque Dios nos lo ha permitido y porque Dios nos lo ha colocado. Pero coloque entonces hoy su mirada en Cristo, coloque su mirada en el Altísimo, coloque su mirada en el cielo, para que todo aquello en lo que usted pueda disfrutar sea de la mano de Dios y no de la mano del hombre. Gracias, papá, por este momento tan especial. Y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que el reino de los cielos sea abierto para nosotros y que derrame bendición hasta que sobreabunde. Nos vemos hoy a las 7 en nuestro segundo día de ayuno. Chao, un abrazo.